Entonces veamos un ejemplo bien sencillo, digamos, desde el punto de vista de entenderlo. Matemáticamente tiene algunos detallitos, pero no tampoco tan complicado. Entonces vamos a suponer que tenemos un pozo infinito, digamos desde x igual 0 hasta a, este pozo que ustedes conocen, que esto tiene paredes infinitas, y ya conocemos la solución, y lo sometemos a una perturbación que depende del tiempo y que va a tener una forma, digamos, x, un operador x cuadrado, y a la menos t partido una determinada constante tau. Entonces, calcular la probabilidad que si estamos en el ground state, en el nivel base, la probabilidad de encontrar la partícula en el primer nivel excitado. Vamos a suponer que en n igual 1 hasta n igual 2, o sea, si estamos inicialmente aquí, la probabilidad de que pasado un tiempo determinado para un t mayor o igual que 0, cuál es la probabilidad de que ocurra esa transición. Entonces, bueno, ahí conocemos ya, sabemos que la energía del estado n, esto sería n cuadrado, pi cuadrado, h cuadrado sobre 2m al cuadrado, eso lo hemos visto antes, y la función de onda del estado enésimo viene dado por la raíz de 2 sobre a, el seno de n pi x sobre a, ¿no? Y eso lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hallar esta probabilidad que estuvimos hablando. O sea, sería la probabilidad de un estado inicial 1 a un estado final 2. ¿Y eso quién era? Era 1 sobre h cuadrado. Aquí hay todo esto al cuadrado, y va a ser, digamos, la integral desde 0 hasta hasta infinito, digamos un tiempo t, ¿no? Pero digamos que puede ser suficiente, luego de un tiempo suficientemente grande, ¿no? Esto lo podemos ver. Y entonces vamos a tener el estado 2, tenemos nuestra perturbación que depende del tiempo, y aquí el estado 1, y esto se multiplica por e a la i omega 2,1 t. 2,1 sería la diferencia de energía entre esos dos estados, y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí, como v tiene una parte que esta parte depende de x, y esta es la parte temporal, entonces podemos separar esto y encontrar que esto es 1 sobre h cuadrado, la integral de bueno, vamos a ponerlo, o sea, sería, digamos, phi 2 x cuadrado phi 1 al cuadrado, y tenemos la parte de la integral, que va a ser la integral de 0 a infinito, ¿de quién? De, bueno, tenemos e a la i omega 2,1 t, y menos t sobre tau. Y esto vamos a ponerle un t' de t'. Ok, entonces esto también va al cuadrado. Entonces la primera parte, que sería phi 2 x cuadrado phi 1, ¿esto quién sería? Bueno, como ya lo hemos visto, esto sería la integral de 0 a, esta es la parte espacial. Si uno escribe de manera explícita esta función, entonces esto va a ser x cuadrado, y aquí va a haber un 2 sobre a, y seno de 2πx sobre a, y aquí el seno de πx sobre a, esto en dx. Bueno, esto uno lo puede calcular, no es trivial
resolver esto, pero les digo que esto vale, bueno, va a ser un número, ¿no? Que uno cuando integre eso va a tener un valor, y de manera analítica esto sería menos 16 a cuadrado sobre 9 pi cuadrado. O sea, el resultado de esto, digamos que es una integral, y cuando uno obtiene, va a obtener esto. Entonces sería esta la parte que está asociado al valor esperado. Entonces nos quedaría la parte de la parte temporal, que sería esta integral que habíamos visto, que de alguna manera es similar a las integrales que hemos visto anteriormente. Nosotros vamos a aquí, bueno, vamos a reescribir esto, en vez de, digamos, ir hasta infinito, ir hasta t, que es el tiempo que nos piden. En realidad, bueno, uno puede hacerlo hasta infinito porque le da más cómodo seguramente la integral, pero de 0 a t, vamos a escribirlo de manera explícita. ¿Quién sería? Bueno, sería esta integral, que la podemos reescribir como e a la menos, vamos a escribirlo así, 1 sobre tau, poniendo primero esta parte, y aquí tenemos menos i omega 2,1 t' de t' al cuadrado, ¿ok? Simplemente reescribimos lo anterior. Y esta es una integral que ya nosotros vimos cuánto daba. Esto era la integral de e a la menos 1 sobre tau menos i omega 2,1 t, y menos 1, esto era lo que habíamos visto, y bueno, hay que dividir entre el argumento, que sería 1 sobre tau menos i omega 2,1. Y bueno, la parte superior, recuerdo que esto es un módulo, por lo tanto es equivalente a decir que lo que estamos multiplicando sería e a la menos 1 sobre tau menos i omega 2,1 t menos 1 por el conjugado de esto, que sería e a la menos 1 sobre tau, por aquí sería más i omega 2,1 t, y en el numerador, bueno, sería 1 sobre tau menos i omega 2,1 por 1 sobre tau más i omega 2,1. Y entonces uno ahí, bueno, ustedes pueden comprobar que aquí, claro, que me faltó el menos 1 aquí arriba. Aquí va a quedar en el numerador, bueno, el 1, que sería el término. Cuando multiplicamos estos dos términos, simplemente se me van a simplificar, y me queda más a la menos 2. Y aquí me falta lo puse así separado, vamos a ponerlo aquí, menos 2 t sobre tau, y tengo el término cruzado, que sería 2e a la menos t sobre tau, pero fíjense que voy a tener uno que sería menos y un más, y aquí esto, bueno, ustedes lo pueden comprobar, esto daría coseno de omega 2,1 t, ¿ok? Entonces en el numerador es simplemente omega 2,1 al cuadrado más 1 sobre tau cuadrado. Esto es más fácil. Y esto, por supuesto, que cuando uno realiza un límite, cuando esto tiende si el tiempo tiende a infinito, entonces por supuesto que estos términos, digamos este y este exponencial, estos tienden a cero, y entonces lo que me queda cuando esto tiende a infinito, o sea, me queda simplemente, esto va a ser 1 sobre omega 2,1 al cuadrado más 1 sobre tau cuadrado. Esto es lo que tendríamos cuando tiende a infinito. Recuerden entonces que este omega 2,1, ¿quién es? Bueno, sería la energía del estado 2 menos la energía del estado 1 partido h, y esto ya habíamos visto que su n está dado por esto, por lo tanto aquí vamos a tener que esto es n sería 4 menos 1, 3 sería 3, pi cuadrado h
sobre 2m al cuadrado. Y entonces ya uno tiene ya el P12, sería todo esto que hemos calculado. Tenía esta parte, que sería 16 al cuadrado sobre, era 9 pi cuadrado, y podemos poner aquí, claro, el h lo ponemos, el h que estaba en todo esto al cuadrado y multiplicado por la parte esta que teníamos, ¿no? De omega 2,1, bueno, ustedes pueden sustituir aquí, sería omega 2,1 al cuadrado más 1 sobre tau cuadrado, y todo esto a la menos 1. Y esto sería la respuesta. Entonces fíjense que, y quiero que les quede claro, fíjense que lo que hemos hecho es ocupar esta expresión, o sea, cómo es la probabilidad de que estando en cierto estado n igual 1, pasemos a un estado n igual 2, y fíjense que si tenemos determinada perturbación, acoplamos esta perturbación a los estados inicial y final. Aquí estaría el V, tenemos este término que siempre va a estar, que sería la frecuencia de Bohr entre los dos estados, y en este caso tenemos una perturbación que tiene una componente espacial y una componente temporal. Entonces separamos esta componente y esta otra, y bueno, ya lo demás es la matemática que lleva el cálculo. Pero eso es lo que quiero que a ustedes les quede claro, que es simplemente aplicar esta fórmula que habíamos visto en clases anteriores. Así que este sería un primer ejemplo de esto. Veamos ahora lo mismo, pero para un oscilador armónico. Imaginemos que en vez de este pozo tenemos un oscilador armónico. Y ahora, para hacerlo un poquito diferente, vamos a suponer que el sistema está en el estado base y queremos ver cuál es la probabilidad de que después de un tiempo mayor que 0, la probabilidad de que esté en un estado n determinado. Y n puede ser cualquiera. Entonces, claro, tenemos lo mismo, v que depende de la posición del tiempo, digamos cierta constante, da lo mismo. Y aquí tenemos ya la menos t sobre tau. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es aplicar exactamente lo mismo. Vamos a tener una componente temporal y una componente espacial, que lo vamos a hacer por esta fórmula. Ok, pero resolvamos primero la parte espacial. La parte temporal veremos que es similar. Bueno, el resultado tiene que ser prácticamente idéntico, excepto que por supuesto cambia la frecuencia de Bohr, o sea, la diferencia de energía entre los niveles. Pero digamos que nos interesa encontrar, al menos inicialmente, este término que sería el n con este v o en nivel 0, ¿no? Entonces, ¿esto quién sería? Esto sería esta constante A. Tendríamos tendríamos el término e a la menos t sobre tau. Bueno, lo estamos poniendo aquí, pero esto por supuesto después tendrá que ser incluido dentro de la integral, y vamos a tener n x cuadrado 0. Entonces aquí vamos a ocupar algo que habíamos visto hace un tiempo con el oscilador armónico, y es cómo representamos el operador de posición del oscilador armónico en función de los operadores de creación y destrucción. Y esto, bueno, aquí voy a usar un poco ustedes, pero esto lo podemos representar de esta manera. Entonces ya esta expresión, fíjense que cuando le veo al cuadrado voy a tener aquí, esto me va a quedar a h sobre 2m omega. Bueno, tenemos esta cosa aquí, bueno, y vamos a tener mejor ponemos esto en otra línea, esto es lo que estamos ocupando, por, digamos, n, y aquí vamos a tener a daga más a y 0. Entonces fíjense que aquí ahora vamos
a resolver esto de otra manera. Y esto, vamos a empezar a ocupar, a ver, este colorcito. Digamos que esto me va a quedar a daga, a daga. Aquí estoy representando esta sección. Más va a tener un término que sea a daga a, más un término que va a ser a daga, más a. Eso es este término. Entonces fíjense que cuando este actúe sobre 0, no me va a dar nada, me lo va a destruir. Este término, fíjense que cuando actúe con a daga, ¿no? Bueno, vamos a dejar, estos son los únicos dos que me van a contribuir, porque fíjense que este también me va a destruir el 0. Entonces veamos este, fíjense cuando actúo con a daga sobre 0, que voy a obtener. El primer término va a ser, o lo que voy a tener es a1. Recuerden que a daga actuando sobre el nivel n es raíz de n más 1, n más 1, ¿no? O sea, sube un nivel. Entonces subimos a 1, nos queda raíz de 1, pero a actuando sobre este lo que hace es destruirlo de nuevo y me queda 0. ¿Ok? Y el a daga actuando sobre 0, ¿quién me queda? Bueno, el primer término me va a quedar a daga 1, y después cuando vuelva a actuar con esto me va a quedar raíz de 2, 2. Por lo tanto, los únicos posibles estados que vamos a tener o que se pueden acoplar sería el mismo, el 0 y el 2, son los posibles resultados. Esto lo podemos escribir de una manera, digamos, un poquito más, o sea, lo que nos va a quedar es esto. Digamos, ahora ya estamos, de aquí vamos a suponer que estamos llegando hasta aquí, ¿no? Este paréntesis, y entonces tengo a, y ya bueno, ahí a la menos t sobre tau, tengo el h sobre 2m omega, y aquí tenemos el n, y aquí vamos a tener ¿quién? El 0, aquí bueno, está dos veces puesto esto, el 0, y también voy a tener el raíz de 2, el estado 2. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? Esto me va a quedar a e a la menos t sobre tau, h sobre 2m omega, y por supuesto esto lo puedo escribir como un delta n0 más raíz de 2 delta n2. O sea, eso serían, perdón, estos serían los únicos dos estados que me van a contribuir. Entonces, por supuesto, esto lo que estoy diciendo es que la única probabilidad es que el estado, por ejemplo, P inicial sea 0 y el final 0. Esto me va a dar algo que quién va a ser. Ese sería, digamos, el primer caso. Y el otro sería cuando pasamos del 0 al 2, ¿no? El primer caso, digamos que esta integral que me va a quedar, bueno, me va a quedar 1 sobre h cuadrado. Y bueno, podemos sacar de la integral ya el a cuadrado, me queda el h cuadrado sobre 2m omega cuadrado, perdón, 2m omega y todo al cuadrado, y aquí voy a tener entonces la integral de 0 a t de a la menos t sobre tau de t', y esa integral es sencilla, entonces simplemente me va a quedar, ya esto le voy a llamar una constante, qué sé yo, esta constante por e a la menos t sobre tau menos 1, y esto por supuesto esto está al cuadrado y esto estaría al cuadrado. Y esta sería la probabilidad de que el sistema esté en el estado 0. Y entonces la otra probabilidad posible es que estemos en el 0 y pasemos al 2. Y entonces ahí, bueno, sería esta misma constante. Y aquí tendríamos entonces una integral similar al que vimos en el ejemplo anterior, porque aquí tendríamos,
Bueno, además de la constante, aquí tendríamos por supuesto este es raíz de 2. Vamos a ponerlo así. Y aquí tendríamos la integral de lo mismo, pero con de 0 a t de e a la menos i. Aquí recuerden que sería la diferencia entre los dos estados, que sería, bueno, lo pusimos con menos, por lo tanto sería E0 menos E2 por T sobre H, esta sería la frecuencia, por E a la menos T sobre tau. Y entonces esto al cuadrado. Y entonces esta parte sería similar a lo que vimos anteriormente. Que esto recuerden que, bueno, habría que ver cuánto es esos E2 menos E0, el oscilador armónico, E2 menos E0, ¿quién es? Sería, bueno, recuerden que eso n es h omega por n más un medio. Y bueno, n menos E0 va a ser, como n vale 2, bueno, serían 2h omega, claro, la diferencia de energía entre dos niveles. Entonces, ya esta integral sabemos cuánto es lo que da. Esta integral nos daba esta expresión, ¿no? Sería entonces todo esto sería igual a la constante por raíz de 2, y aquí vamos a tener 1 sobre omega 2, 1, perdón, omega 2, 0, o simplemente omega, 2 omega, que es la diferencia, ya podemos ponerlo directo, es 2 omega al cuadrado más 1 sobre tau cuadrado. Entonces todo me va a quedar, bueno, aquí tenemos la constante, por cierto, esto se puede simplificar, me va a quedar a cuadrado raíz de 2, 2m omega al cuadrado, y aquí me sale el término este que sería 1 sobre 2 omega al cuadrado más 1 sobre tau al cuadrado. ¿Ok? Y digamos que esto sería lo que resulta, ¿no? O sea, el sistema puede estar, luego estaba inicialmente en 0, después de un tiempo bien grande el sistema puede estar o en un estado, o en el mismo estado 0, o en estado 2. ¿Ok? Entonces, si uno quisiera ver cómo se puede escribir esto, bueno, habría que el estado final va a ser una suma de estos dos. Entonces, lo que vamos a tener es una probabilidad de estar, que serían los coeficientes, digamos, si a este le damos coeficiente, este sería mi coeficiente C0 o B0, como lo habíamos llamado, no sé, esto sería un determinado coeficiente C0, este sería o C00, vamos a C0, y este sería un determinado coeficiente C2, entonces después de un tiempo grande mi función de onda va a estar, digamos, un coeficiente C0 en el estado que le corresponde. Ahí tendríamos la evolución temporal de esto, que sería menos I omega T sobre 2 en el estado 0, más un coeficiente C2, y aquí tendríamos claro, tendríamos toda la parte asociada a este término, o sea, este sería el C2 al cuadrado, este sería un C2 simplemente, y tendríamos el estado que sería el estado n igual 2, que sería 5 omega
T medio, ¿no? Y aquí tendríamos el estado 2. Este sería, digamos, el estado en que estaría el sistema cuando pase un tiempo bien grande. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que estos son dos ejemplos y segundo un poquito se enredó un poquito más de lo que esperaba, pero la idea es que, o por lo menos lo que uno puede aprender de aquí es que vimos un caso en que no necesariamente pasamos de un estado inicial a uno final, sino que aquí tenemos una mezcla de dos estados que podemos en que el sistema puede transitar. En este caso, bueno, el caso trivial de que está en el mismo estado o puede estar en el estado 2. ¿Okay? Y eso, por supuesto, depende del tipo de perturbación. En este caso, todo viene dado por este x cuadrado, que lo que hace es ponerme una cierta regla para la transición que solamente sea, como vimos aquí, entre estado o en el mismo estado o al estado o al segundo nivel excitado. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería el otro ejemplo que podemos ver.